Sí. Pues me presento, mi nombre es Juan, mi bella esposa está aquí acompañándome hoy. Llevamos 9 años en esta iglesia, ya vamos para 10 años. Lo que sí ya cumplimos 10 años es nuestro matrimonio. Este fin de semana cumplimos 10 años de matrimonio, así que te amo mucho. Perdón que les quite el tiempo ahí. Llevamos tiempo en esta iglesia y nosotros amamos mucho esta iglesia porque hemos crecido mucho en la palabra del Señor desde que llegamos a la iglesia. Seguramente ustedes también concuerdan con lo que estoy diciendo, que por la forma en que se presenta el Evangelio aquí, que es verso por verso, verdaderamente crecemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, conocemos a los diáconos de la iglesia, conocemos a muchos hermanos. Un tiempo estuvimos participando mucho en el ministerio de inglés. Yo era parte de los anfitriones, después nos dieron la oportunidad de irnos a estudios bíblicos y pues estuvimos en la casa, nosotros recibiendo hermanos para estudiar la Biblia. Estuvimos estudiando Génesis, Esdras y Nehemías y muchos libros de la Biblia. En realidad crecimos mucho con los hermanos. Y después el Señor nos llamó a participar en el ministerio de español, así que yo creo que muchos nos conocen, los conocemos a ustedes y tenemos familias aquí que llevan mucho tiempo, tenemos caras nuevas, así que bienvenidos a todos ustedes. Este día pues vamos a seguir estudiando la palabra del Señor como es debido hacerlo en esta iglesia. ¿Cuántos aman el Evangelio de Juan? O por lo menos, ¿a quién le gusta el Evangelio de Juan? A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan. Para empezar, el libro empieza con algo muy profundo y a mí me llama mucho la atención porque me lleva a otros libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando yo escucho en el principio, inmediatamente mi mente se va a primera de Génesis también. En el primer capítulo de Génesis, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y todas las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios de la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la noche y la tarde el primer día. Entonces, desde un principio vemos que Juan empieza en el principio, y Génesis también habla de un principio, y también habla del día, habla de tinieblas también. Así que en este libro aprendemos mucho de eso. Pero no vamos a cubrir todo el libro, vamos a cubrir una parte del libro nada más, así que no se emocionen y no se decepcionen tampoco porque el libro está muy largo. Pero antes de empezar con esto, ¿por qué no oramos al Señor para que Él bendiga este servicio y que Él también nos hable a nuestros corazones esta mañana? Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, nuevamente por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos en esta iglesia, Señor. Somos una iglesia de tantas iglesias, Señor, que se reúnen este día para alabarte, para exaltar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia aquí. Te pido, Señor, también que bendigas a los pastores, a su familia, Señor, que no sé exactamente tus planes hoy, pero te doy gracias, Señor, por el privilegio que yo tengo de presentar tu palabra, Señor. Yo sé que es un trabajo muy delicado. Ayúdame, Señor, dame tranquilidad, dame paciencia, Señor. Háblanos a nuestros corazones, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y creemos, Señor, que a través de tu palabra hoy nos puedes hablar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, empecé que a mí me gusta el Evangelio de Juan, pero si les hago una pregunta, cuando ustedes piensan en Juan, ¿qué versículo se le viene a la mente a usted? Juan 3:16, es el famoso versículo, todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este día mi trabajo es de que nos enamoremos un poco más a ese Hijo que nos fue dado. Así como el Señor nos amó a nosotros, que nos dio a su Hijo, hoy tenemos la oportunidad de amar un poco más al Señor a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. Así que este capítulo, que es el capítulo 7, habla, el tema esencial de este capítulo es Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver detalles de esta fiesta, pero antes de llegar a ese punto,
vamos a ver cómo Jesús tiene que lidiar con sus hermanos, y después de subir a la fiesta tiene que lidiar con la gente, los judíos, los fariseos también, porque estaban cuestionando quién era Él. Estaban cuestionando si lo que decía era verdad o no era verdad. Y Jesús, como era fiel a su Padre Celestial, defendía y le daba gloria al Señor también. Así que este es un capítulo muy interesante para mí, y más adelante van a saber por qué escogí este tema, ¿verdad? Así que el versículo esencial que quisiera que ustedes se llevaran este día en este capítulo es el versículo 37 al 39, que lo tengo en la pantalla, donde la palabra del Señor dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que si tiene sed, puede acercarse al Señor. No puse todos los versos en la pantalla, así que les pido que se posicionen en el capítulo 7. Vamos a estar cubriendo todo el capítulo, y los versículos adicionales los vamos a tener en la pantalla. ¿Están listos para empezar? Pues esta afirmación del Señor causó mucha controversia, causó tanta controversia que hubo división entre la gente que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, porque era algo pues escandaloso para ellos, que Él dijera que si ellos podían creer en Él, que dentro de su interior correrían aguas vivas, ¿verdad? Entonces eso, si yo les dijera eso ahorita a ustedes, probablemente me echen de aquí, que es exactamente lo que ellos quisieron hacer con Él. Así que vamos a ir visitando los versículos para antes de llegar a ese punto. Si pudiéramos resumir, si vamos al siguiente slide, por favor. Si pudiéramos resumir el capítulo, podemos ver que los versos de 1 al 9 es Jesús antes de la fiesta, y del 10 al 39 es Jesús durante la fiesta, y la última porción, que es 40 al 53, es Jesús después de la fiesta. Y cuando lo estudiamos también podemos ver que la primera porción es cuando Jesús tiene que lidiar con sus hermanos, la segunda porción es cuando tiene que lidiar con los fariseos, y la última parte es cuando Él causa división entre ellos, ¿verdad? Y vamos a examinar por qué. Pero antes de empezar, vamos a hacer un poquito algo diferente esta mañana. Yo también tengo una afirmación que hacer. ¿Quieren escuchar cuál es? Tienen que quedarse hasta el final para escuchar cuál es mi afirmación. No es escandaloso, les prometo que no lo es. Nuestro enfoque va a ser en las primeras dos porciones que tengo aquí en la pantalla, pero quisiera aclarar algunas cosas de los últimos versos, que son del 40 al 53, para que se vayan en su casa por lo menos con ese conocimiento de la palabra del Señor, porque después vamos a enfocarnos un poco más y enfatizar los versículos del 1 al 39. Entonces vamos a examinar la tercera parte primero. Yo sé que es un poco diferente, probablemente no están acostumbrados a hacer eso, pero no vamos a enfocarnos tanto, por eso quisiera empezar con eso. Y la palabra del Señor dice, vamos al versículo 40. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bueno, lo que quisiera que ustedes se llevaran de aquí es de que aquí hay una confusión entre la gente. Bueno, hay una división. Y también hay un dato aquí que quisiéramos aclarar nosotros, que es el versículo 41, donde dice: otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Lo que sucedía era de que la gente de ese entonces sabían de Jesús, pero ellos pensaban que Él era de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, y ellos, según las Escrituras, y las Escrituras ellos se referían a Miqueas capítulo 5, 2, no lo tengo en la pantalla, pero se los leo. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña
para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ellos se referían a esa parte, dicen, no de Belén viene él, y él es de Jerusalén. Entonces algo no casa, ¿verdad? Algo está faltando aquí. Pero lo que ellos no sabían es de que cuando Jesús nació, si se recuerdan de la historia en Mateo, el rey Herodes, cuando él escuchó que nació Jesús, quería matar a todos los recién nacidos. Entonces ellos se tuvieron que ir a Egipto, ¿verdad? Y entonces cuando ellos escucharon de que Herodes había fallecido, un ángel les habló, les dijo, regrésense. Pero José, asustado, no quiso ir porque el hermano de Herodes estaba de turno. Entonces se fueron a Jerusalén. Entonces ellos estuvieron ahí viviendo por un buen tiempo. Entonces la gente pensaba de que él era de una región, y entonces decían lo que dice las Sagradas Escrituras, que es para ellos es el Antiguo Testamento, el Cristo tiene que venir de Belén, no de este lugar. Entonces había confusión en ellos. Entonces estamos aclarando. Ellos no sabían de este detalle, pero nosotros sí lo sabemos porque tenemos ahora el Nuevo Testamento y ahí están todos los detalles. Y vamos a seguir. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? No, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Se escuchan muy enojados. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esa última parte también ellos no sabían un dato histórico, que es el capítulo 52, versículo 52, cuando ellos dijeron, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a corregir ese detalle también. De Galilea sí se levantó un profeta, y era Jonás. Jonás era de Galilea, una región de Galilea. Entonces ellos probablemente por su ignorancia, ellos estaban diciendo cosas que de repente no conocían, pero al hacer la investigación, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento y escuchamos de dónde es Jonás, y si se examina esa región, pertenece a Galilea. Entonces, cuando ellos dicen de que ni un profeta ha salido de esa región, ellos estaban equivocados, porque sí ha salido un profeta ahí, que es Jonás. Y también se cree que el gran profeta Elías también salió de esa región de Galilea. Así que para que vayamos aclarando esos detalles, algún día cuando ustedes hagan otros estudios bíblicos, ya conozcan todos esos detalles también. Ahora, vamos a regresar al principio. Solo quería mencionarle esos detalles porque creo que es importante hacerlo. Entonces vamos a arrancar ahora con los primeros versículos, la primera porción, que es del verso de 1 al 9. Entonces vamos a leer la palabra del Señor todos juntos. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ninguno de sus hermanos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él y sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndose dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, hay demasiado que abarcar acá. Para empezar, el primer versículo dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Probablemente la primera impresión que nosotros tenemos acá es que de repente Jesús tenía miedo de subir, ¿verdad? Porque dicen que querían matarle. ¿Qué creen ustedes? ¿Jesús tenía miedo de subir?
Vamos a ver más adelante que el Señor no tenía miedo. El versículo de 2 al 4 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también los discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es interesante la reacción de sus hermanos. Y tampoco me sorprende mucho, porque si ustedes conocen un poco de la historia de los judíos, ellos estaban esperando a un Cristo, a un Mesías político. Entonces en ese tiempo ellos tenían la invasión de los romanos, entonces ellos de repente querían, bueno, manifiéstate a ellos para ver si en realidad tú eres ese Mesías que estamos esperando todos nosotros. Entonces probablemente ese era lo que ellos tenían en mente cuando ellos le dijeron, sube, manifiéstate, porque pensaban de que él era un político y el Señor no era ese político que ellos estaban esperando. Entonces había también confusión entre ellos. Y también al leer esto podemos también percibir algo de negatividad entre Jesús y sus hermanos. Hay un poquito de tensión en la forma en que Jesús les habla también a ellos después. Entonces si podemos regresar a algunos detalles de la palabra del Señor, quisiera pues mencionarles quiénes eran sus hermanos biológicos, aunque eran sus segundos hermanos, ¿verdad? Porque el Señor fue de parte del Espíritu Santo, después sus padres tuvieron otros hijos, pero ¿quiénes eran ellos? Si examinamos la palabra del Señor, podemos ir a San Mateo 13, 55 al 56, y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Les menciono los nombres porque al final del servicio vamos a tener un examen corto, ¿verdad? Así que pongan atención a los detalles. Lo vamos a regresar otra vez. Porque percibo que hay algo de negatividad en estos versículos. Quisiera echarle un poquito más de fuego o leña al fuego, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, en una ocasión también, que la familia de Jesús pensaba de que él estaba loco, ¿verdad? No sé, ¿sí saben de esa parte? Que ellos creían de que Jesús estaba loco. Lo podemos ver en la palabra del Señor también, en San Marcos 3, del 20 al 22, y la palabra del Señor dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos parientes vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Lo que quiere decir es de que él estaba loco. Ellos pensaban que estaba loco. Y el versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así que aquí su familia también pensaba que Jesús estaba loco. Entonces, cuando vemos esto, sus hermanos, ve, preséntate, ¿verdad? Jesús también estaba como que viendo de que no creían en él, ¿verdad? Había confusión entre su propia familia, así que no me sorprende tampoco que entre el pueblo judío había confusión también. Esta parte tampoco nos es muy de sorpresa. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que son muy difíciles para creer en el Evangelio? O de repente fueron ustedes, de repente fui yo, ¿verdad? Entonces, esta parte, si pudiéramos hacer un paréntesis, una pequeña pausa, vemos aquí que el mismo Mesías, el mismo Jesús, tenía dificultad con su propia familia, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos nosotros, ya sea familia o amigos que queremos mucho, son muy indiferentes al Evangelio, o piensan que estamos locos cuando creemos en el Señor. Entonces, no me sorprende, ¿verdad? O sea, no se sientan mal, es lo que estoy tratando de decir, que si tienen un familiar que les está costando, pues el Señor hace la obra. Y más adelante vamos a ver que el Señor sí hace la obra en su familia. Así que aunque hay un poquito de conflicto aquí, también aquí hay esperanza, porque el Señor sí se acerca a nosotros, que somos un poquito difíciles a veces de creer. Yo pasé por una etapa donde como que no creía el Evangelio. Ahora que
pues le entregué mi corazón al Señor. El Señor está haciendo su obra y es algo maravilloso. Así que tenga paciencia con sus familiares, con sus amigos que ustedes quieren mucho, porque es a veces una etapa donde pasamos todos, donde hay mucha dificultad. Así que si piensan que estamos locos, que sea por el Señor. Amén. Hay un precio que pagar al seguir a Cristo, porque sí piensan que estamos locos a veces, pero está bien. En San Marcos 3, del 31 al 35, leamos esto. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, puede mirar al que está alrededor suyo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué traigo este versículo? Este versículo siento yo, a mi criterio, usted puede estar desacuerdo conmigo, pero cuando leemos este versículo podemos ver que el Señor está redefiniendo qué es la familia en el área espiritual, ¿verdad? Porque sucede muchas veces que, como ya les dije, que nuestra familia de sangre, como la familia de Él, no creen en el Evangelio. Entonces el Señor aquí nos da cierta tranquilidad porque tenemos toda una familia aquí alrededor de nosotros a quien podemos acudir, a quien podemos contarle nuestras penas. Y los estudios bíblicos son muy importantes porque es ahí donde la gente se abre, se siente libre porque están con su familia. Así que el Señor aquí redefine qué es la familia espiritual para todos nosotros, y somos todos los que estamos acá. No sé, muchos son de México, son de Venezuela, de Puerto Rico, de dónde más, de Venezuela. Yo soy de Cuba, yo no soy cubano, pero yo soy de Guatemala. Sé que somos diferentes países, pero todos somos una familia, y es la familia del Señor. Amén. Y de Estados Unidos también, claro que sí. Sí, es que es más guatemalteca allá que americana. Ya está completamente bautizada. Ahora, si abarcamos un poco más, vamos al versículo 6. La palabra del Señor dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí también el Señor está diciendo algo, pues, que puede de repente enojar. Me imagino que de repente enojó a sus hermanos, porque les está diciendo básicamente: ustedes son del montón. Ustedes pueden subir cuando ustedes quieran. Ya, en cambio yo no puedo subir ahorita porque yo estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Ustedes tienen el mismo pensar. Si ustedes se juntan con ese grupo de personas, pues no sucede nada porque pues son iguales, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo que el Señor les está diciendo ahí. Entonces eso no es algo pues de repente agradable para sus hermanos. Y aquí también el Señor habla de que su tiempo no ha llegado. Lo que podemos ver acá también, lo que podemos examinar es de que el Señor Jesús está haciendo la voluntad de su Padre, y también eso va alineado con el tiempo de Dios. Así que nosotros podemos estar haciendo algo que está dentro de la voluntad del Señor, pero fuera del tiempo del Señor. No quiero ser conflictivo, pero ¿cuántas veces hemos escuchado de historias que tal persona se casó, ¿verdad? Pero fuera de tiempo. Creo yo que desde el principio el Señor dice: multiplíquense. Yo creo que dentro del plan del Señor, dentro de su voluntad, está que nos casemos, ¿verdad? Si el Señor así lo desea. Así que es la voluntad del Señor que el hombre y la mujer se case, pero ¿cuándo casarse? ¿Verdad? Entonces a veces tenemos que alinear esas dos cosas. Queremos hacer la voluntad del Señor, pero en oración tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, esta es la persona, este es el tiempo, para ir en paralelo con la voluntad y el tiempo del Señor. Y aquí podemos ver que Jesús les está diciendo: mi tiempo no ha llegado. Entonces los hermanos, y ya vamos a ver el detalle aquí, los hermanos sí estaban haciendo la voluntad del Señor, pero estaban totalmente cegados, porque esta fiesta
a la que ellos iban a subir, es un mandato para ellos los judíos, que todos los varones tenían que subir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Así que es un mandato, es un estatuto, entonces están cumpliendo la voluntad del Señor. Pero lo que Jesús está hablando aquí es de que Él estaba cumpliendo algo totalmente diferente a lo que ellos estaban haciendo. Así que de repente en la mente de ellos, nosotros sí estamos cumpliendo con la ley y estaban un poco confusos y estaban cegados porque solo querían practicar la ley. Jesús estaba haciendo algo totalmente diferente, estaba haciendo la voluntad de su Padre en el tiempo de su Padre. Así que la palabra que se utiliza en griego es kairos, que con K, y es básicamente lo que significa que es el momento oportuno de hacer algo. Es en el momento adecuado de hacer algo. Eso es lo que significa mi tiempo no ha llegado. Podemos examinar también la voluntad del Señor, o podemos escuchar a un pastor decir de que la voluntad del Señor es básicamente cuando un barco sale de un puerto a otro puerto. La gente se sube a ese barco y están dentro de ese barco en la mar. Mientras esas personas se permanezcan en ese barco, pueden bailar, pueden gritar, pueden hacer lo que quieran básicamente en el barco. Si se salen de ese barco, pues ¿qué sucede? Pues nada agradable va a suceder. Así que el barco es como la vida. El Señor ya nos dio la vida, estamos dentro de la voluntad del Señor. Y como les mencioné hace poco, por ejemplo, el ejemplo del matrimonio puede ser un negocio también. El ejemplo del matrimonio es que nosotros planeamos en nuestra mente, es que está muy guapo, está muy guapa, es alto, es morenito, tiene los ojos azules, ese tiene que hacer, ¿verdad? Entonces vamos por las apariencias. En Proverbios 16:9, el Señor nos dice esto en su palabra: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que enderezar nuestros pasos? Que muchas veces cometemos muchos errores y de repente dentro de nosotros está de que estoy haciendo algo bueno aquí, pero fuera de tiempo. Entonces el Señor tiene que regresarnos a esa línea. Ahí no es el tiempo adecuado de hacerlo, ¿verdad? Y también Santiago, en Santiago capítulo 4, también hay una historia, del 13 al 15, donde dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nublina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Entonces, creo yo que está dentro del plan del Señor que tengamos un negocio, que podamos proveer por nuestras familias, pero ¿a costa de qué? De nuestra salud, de nuestra familia, lo que sea. Así que el Señor no está en contra de que nosotros hagamos algo. Este versículo no está diciendo que ese sentadito no haga nada, el Señor proveerá. Eso es el versículo que leen los perezosos. Eso no es lo que leo yo acá. Simplemente queremos buscar la voluntad del Señor y pedirle al Señor: Señor, estoy por hacer esto, ayúdame por favor. Si este es el tiempo adecuado, este es el matrimonio adecuado para mí o para mis hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la voluntad del Señor. Como les dije al principio, los hermanos de Jesús estaban haciendo o estaban dentro de la voluntad del Señor, con mira hacia al futuro, que es el Mesías, ¿verdad? Porque esa celebración que ellos hacían se celebra porque conmemoran cuando ellos fueron liberados de Egipto, de la esclavitud a la tierra prometida en Canaán. Entonces es una fiesta para gozar y recordarse que hay algo en el futuro, que es el Mesías. Y ellos no tenían, estaban totalmente nublados. Estaban participando, estaban haciendo la fiesta, todos contentos y todo, pero el Mesías estaba a la par de ellos, vivía bajo el mismo techo con ellos y totalmente cegados, no se daban cuenta, pero estaban haciendo la voluntad del Señor. En los siguientes puntos, que es la parte 2, como ya les dije al principio, aquí ya examinamos la parte donde el Señor tiene que lidiar con sus hermanos, explicarles por qué no es el tiempo adecuado. Ahora el Señor sube a la fiesta, entonces la gente está como que
este es bueno, y otros decían, no, es un engañador. Y de ahí los fariseos venían y le hablaban de la ley de Moisés. Entonces Jesús se tenía que tomar la molestia en explicarles de la ley de Moisés. Pues en parte era su trabajo y era su corazón también el explicarle al pueblo de la ley de Moisés y cómo ellos tenían que interpretar la ley de Moisés. Entonces era su corazón el enseñar, y vamos a ver ese punto también, lo que hacía el Señor durante su ministerio en esta tierra. Pero también estaban a punto de recibir algo de sorpresa, una gran sorpresa. Vamos al versículo 10, y la palabra del Señor dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vamos a detenernos aquí en esos 3 versos. El Señor sube. Al principio leíamos que el Señor como que había de repente nosotros podemos percibir de que el Señor tenía miedo en subir, pero aquí confirma de que el Señor no tenía miedo y Él subió en secreto, pero no era porque tenía miedo tampoco, era porque no quería hacer un escándalo, probablemente para que sus hermanos los judíos celebraran la fiesta sin tanto escándalo. Pero Él sube en secreto, cumple con la ley el Señor, porque Él es judío de nacimiento, así que Él no podía quedarse afuera tampoco. El Señor cumple la ley como Él también lo decía y lo prometió. En San Mateo capítulo 5, versículo 17, yo creo que lo tenemos en la pantalla, el Señor dice esto: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Entonces el Señor aquí dice, no viene a anular la ley. Entonces, y esto era ley para ellos. El Señor había demandado, había puesto por estatuto que ellos celebraran esta fiesta. El Señor es judío. Por consiguiente, el Señor no podía faltar a esta fiesta. Entonces, Él no puede romper la ley, tiene que cumplir la ley. Así que cuando veamos una cosa así, de repente nos asusta un poco, el Señor no quiere celebrarlo, y hay gente que busca conflictos dentro de la palabra del Señor, pero aquí nosotros lo examinamos, y aquí está la palabra del Señor, dice que no piensa anular la ley, Él tiene que cumplir la ley. Así que no hay cabida para errores acá. Y la parte, el versículo 13, donde dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Les suena familiar eso a ustedes en lo que respecta a nuestra persona? ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de compartir el evangelio del Señor, pero entra un miedo, nos da un pánico o nos da pena en compartir el evangelio, ¿verdad? Por miedo que nos tachen de repente de locos. De repente tenemos un círculo en nuestro trabajo, no sé qué profesiones tendrán ustedes, pero yo he tenido esas oportunidades. Una vez fui al baño en el trabajo y un compañero que jugaba fútbol conmigo me lo encontré y me pregunta, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? Y mi reacción fue, voy a estar con mi familia. Lo que yo debí decirle era de que el domingo vamos a ir a la iglesia con mi familia, ¿verdad? Pues no lo dije. Así que aquí todos somos culpables, ¿verdad? De a veces sentirnos un poco callados, de repente nos da miedo. Nuevamente aquí no estamos como para echar el trapo a todos. Aquí todos somos culpables, pero tenemos que tomar esa confianza. Cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, tenemos que dejarlo en las manos del Señor, que Él traiga y que fluya su palabra. Todo lo que aprendemos acá, pues si alguien pregunta del evangelio, podamos decirles del evangelio, ¿verdad? Porque de repente esa persona necesitaba escuchar eso. De repente solo era de decirle, voy a la iglesia, y de repente él decía, ¿qué es eso? Por lo menos si eso es la pregunta, ¿verdad? Entonces con esa pregunta, pues se pueden buscar respuestas, pero no tengamos miedo. Pero yo he tenido miedo, así que por favor no piensen que yo soy perfecto. Aquí nadie es perfecto, pero aquí también había gente que ya estaba muy impresionada con el Señor.
pero tenían miedo porque querían de repente pertenecer todavía a ese círculo de los judíos, porque si eres de ellos, pues todo bien, ya ocupas las plazas más bonitas, las mesas más bonitas, pero ya cuando te perteneces a Jesús, eres loco, ¿verdad? Así que algunos tenían miedo. Así que no tengamos miedo cuando tengamos una oportunidad de compartir de nuestra fe con las personas. Ahora vamos al versículo 14. Versículo 14 al 24, vamos a leerlo todo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según sus apariencias, sino juzgad con justo juicio. El versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Cuando estudiamos los evangelios, podemos ver tres cosas que hacía el Señor durante el tiempo que Él estuvo acá. Él predicaba, enseñaba y sanaba, hacía milagros. Así que aquí nos está recordando lo que el Señor estaba por hacer, o ya estaba haciendo. Así que tres cosas hacía el Señor: predicaba y enseñaba y sanaba. Eran tres cosas que Él hacía durante su ministerio. Y pues nosotros tenemos la dicha en esta iglesia que se nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? De repente, yo pasé por mucho tiempo, yo crecí en una familia cristiana, y todo bien, o sea, mi familia todo bien y todo, pero para serles honesto, cuando nosotros llegamos a esta iglesia, fue donde creo yo, que crecí más en el Evangelio del Señor, y ahora existe ese deseo de querer profundizar y todo, porque hay tanto que estudiar. La palabra del Señor es como una mar. Hay tanto tesoro dentro de la palabra del Señor. Yo sé que probablemente muchos de ustedes aquí conocen más del Evangelio que yo. Pero lo que yo le dije al Señor es de que si me daba estas oportunidades, le dije al Señor: Señor, yo sé que no sé mucho, pero lo que sé, lo creo con todo mi corazón. Y lo que no sé todavía, sé que es verdad. Porque la palabra del Señor es verdad. El Señor no engaña, ¿verdad? Así que tenemos que creerle, tenemos que depositar toda nuestra confianza al Señor. Así que el Señor predicaba, enseñaba y sanaba durante su ministerio. Y pues yo le doy gracias al Señor que tenemos una iglesia que nos enseña la palabra del Señor. Y también hay otra porción que acá donde dice que ellos decían: ¿de dónde Él sacó todo esto si Él no ha estudiado? Entonces, aquí lo que podemos examinar algo acá es de que las iglesias, pues no hay nada en contra de que un pastor estudie teología sistemática, por ejemplo. Yo creo que es muy importante hacer eso. Pero si una persona se entregó por completamente al Señor y el Señor pues, le ha revelado su palabra, pero él no tiene títulos, ¿verdad? Si nosotros ponemos estas circunstancias, estas condiciones, esa persona nunca va a llegar a ser pastor de una iglesia. Aunque el Señor le ha iluminado su mente, le ha dado sabiduría, probablemente conoce más del Señor que de los que estudiaron sistemáticamente, ¿verdad? Entonces, condiciones así, pues perdemos a muchos talentos, ¿verdad? Porque hay iglesias que ponen esas condiciones de que a menos que usted haya estudiado en algún estudio, en no sé, instituto bíblico de teología, pues aquí no lo aceptamos, lo siento, ¿verdad? Entonces ellos se sorprendían porque ellos de repente, porque tenían como escuelas para entrenar
a los futuros sacerdotes, y él no estaba en la clase. Entonces decían, ¿de dónde saca tanto conocimiento este hombre? Y lo que nosotros aprendemos acá es de que el Señor Él nos enseñó, Dios le enseñó, ¿verdad? Entonces yo creo que a muchos pastores el Señor les ha enseñado, ¿verdad? No un estudio bíblico, y nuevamente no estamos tachando de que estudiar sistemáticamente la palabra del Señor no sea importante. Es muy importante, en realidad todos deberíamos de hacerlo si tuviéramos la oportunidad. Así que, pero no podemos condicionar a una persona solo porque no tiene el título. Ellos estaban sorprendidos. Y el Señor, con total libertad, sin titubear, dijo, mi doctrina es de Dios, es de mi Padre, ¿verdad? Él vino de Él. Él es el verdadero. Entonces siempre quiso darle gloria a su Padre. Y decían, no sé, este es el hijo del carpintero. Yo no soy carpintero, pero un carpintero siento yo que debe ser muy inteligente. Para las medidas, si ustedes me piden hacerles una mesa, pues van a tener que comer en el piso. Porque yo no sé de carpintería, ¿verdad? Entonces ellos decían, él es un carpintero. Como que el carpintero no fuera inteligente. Es de los carpinteros. Tienen que ser muy inteligentes, tienen que saber de medidas y todo eso. Entonces el Señor, pues sabemos que Él es nuestro Señor, entonces Él sí sabía, era inteligente, pero ellos estaban totalmente sorprendidos. Así que no tachemos al Señor de que no es inteligente solo porque no fue a un seminario, ¿verdad? O a los hermanos que conocen y no fueron a un seminario y decimos, usted no, porque no pertenece a ese círculo de intelectos. No podemos hacer eso. Vamos a visitar el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Yo creo que cuando nosotros escuchamos hablar a un predicador, ya sea en YouTube o inclusive aquí en la iglesia, podemos percibir si ese pastor está diciendo la verdad, ¿verdad? Pero solo lo podemos hacer si nosotros también estamos adentrados en la palabra del Señor. Porque sucede mucho de que por nuestra humanidad siempre buscamos de repente, no sé, esas personas que lo motivan a uno, dan un mensaje, pues el evangelio de prosperidad, ¿verdad? Entonces, si me da su diezmo hoy, mañana pues tendrá más en su banco. En esta iglesia no hablamos de eso, pero tampoco hablamos de calamidad, porque sabemos que el Señor bendice a las personas también, ¿verdad? Entonces, conocemos cuando es la doctrina del Señor, porque nosotros también examinamos la doctrina del Señor. Vamos a ir abarcando un poco más. El Señor les habla de la ley de Moisés también, porque el Señor había sanado a una persona paralítica y ellos se sorprendieron porque lo había hecho un día que todos tenían que estar en reposo. Y entonces les explica que no. Entonces él también les habla de la ley de Moisés cuando tenían que circuncidar. Por ejemplo, si un bebé nace 7 días antes del Sabbat para ellos, el Sabbat ellos tenían que descansar. Si un niño nace 7 días antes, por ley ellos tenían que circuncidarlo en el 8º día. Y si ese 8º día cae en el Sabbat, entonces ¿qué iban a hacer? ¿Iban a descansar o iban a circuncidar? El Señor les dice, tienen que circuncidarlo para no romper la ley de Moisés. Entonces les dice, ¿por qué se escandalizan ustedes cuando Dios sanea a alguien? Está totalmente pleno ahora y ustedes se enojan y me quieren matar. Entonces les tiene que explicar eso. Vamos a brincarnos al versículo 25, donde el 25 al 31 el Señor le dice, el que me envió es verdadero. Y dice en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este, ¿verdad? Estamos ahorita, creo yo, que tenemos la oportunidad de aceptar al Señor. Hemos puesto nuestra fe en el Señor, pero si no hemos puesto nuestra fe en el Señor, como ellos decían, ¿qué más señales de las que hace ese? ¿Qué más tiene que hacer el Señor por nosotros para poner totalmente nuestra fe en Él? ¿Qué más estamos esperando de Él? ¿Verdad? Así como ellos estamos aquí haciendo esa pregunta. El Señor ya hizo toda la obra, ya murió en la cruz, ya podemos poner nuestra confianza en Él
y totalmente depositar nuestra confianza en el Señor. Así que lo podemos hacer, no podemos esperar más del Señor. Ahora es de darle honra y gloria, estudiar su palabra y conocerle de la mejor forma a través de su palabra. Vamos al versículo 32 y 36. Nos vamos a enfocar en el versículo 33, donde el Señor dijo: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y entonces ellos empiezan a hablar: ¿será que va a ir a los dispersos de Grecia? ¿A dónde irá este que dice que no lo vamos a encontrar? Sabemos de que el Señor nunca fue a Grecia, pero sus seguidores sí fueron a Grecia. El apóstol Pablo fue a Grecia a predicar del Evangelio, ¿verdad? Entonces Jesús no fue, pero sus seguidores sí fueron, ¿verdad? Y esta parte, pues, va acercándose a la sorpresa que el Señor estaba por darles a ellos. En el versículo 36, la palabra del Señor dice: ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir, ¿verdad? Eso les dijo el Señor hablando de su muerte, que iba a suceder muy pronto también. Y es en este punto donde dice en el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué es esta fiesta? Si ponemos la siguiente imagen, por favor. En el último y gran día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, como ya les expliqué, era para conmemorar cuando el Señor los sacó de Egipto, ¿verdad? Los sacó de Egipto y ellos conmemoraban esa gran fiesta. Según los datos históricos, para ellos celebrar esta fiesta hacían diferentes actividades. Parte de eso era leer la Torá, que es el libro de los judíos, ¿verdad? Entonces, y parte de la ceremonia era de que, si regresamos a algunos versículos de atrás, yo creo que puse una imagen. El sacerdote lo que hacía ese día era que tomaba una jarra de oro y bajaba a una piscina y recogía agua y subía al templo y rociaba el agua alrededor del altar, ¿verdad? Y cuando él recogía el agua, él iba y leía la Torá, y se iba a Isaías 12:3, donde dice: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. Entonces él recogía el agua y subía al templo y rociaba el agua alrededor del altar. 6 días, 7 días, el séptimo día hacía algo diferente. Cuando él llegaba al templo, rociaba el agua y leía de Isaías 44:3, donde dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos de la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre sus renuevos. Es en este instante que se cree, cuando el sacerdote decía estas palabras, todos estaban así viendo la ceremonia, y el Señor se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo me imagino que toda esa gente que estaban viendo esa ceremonia, el sacerdote rociaba el agua, pues conmemorando que el Señor proveyó por ellos en el desierto. Rociando el agua, termina de hablar de Isaías 44:3, y el Señor se pone de pie y dice algo escandaloso, ¿verdad? Entonces imaginan la impresión que tuvo eso. Y el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y Juan hace un comentario en el versículo 39, dice: esto dijo el Espíritu, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces nosotros ya hemos recibido el Espíritu del Señor, ya lo tenemos. El Señor ya nos ha convencido que somos pecadores, ya nos ha regenerado el Señor, y también nos recuerda que podemos acudir a Él. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, todos hemos pasado por esas etapas, el Espíritu del Señor nos regresa y nos recuerda: ven al Señor, ven a tomar de esa agua, bebe si tienes sed, para que tu sed sea saciada, ¿verdad? Entonces podemos acudir a nuestro Señor. Tenemos mucho más que abarcar, pero yo sé que el tiempo se nos acorta, así que puedo invitar a los hermanos de la alabanza, si pueden
subir, por favor, para ir cerrando. Vamos a cerrar en el último versículo. La palabra del Señor dice, después de esto escandaloso que el Señor dijo, porque no lo es, porque es esperanza para todos nosotros. Quiero hacer mi afirmación que les prometí al principio. La afirmación que yo quiero hacer esta mañana es de que yo creo con todo mi corazón que la familia del Señor al fin bebió de esa agua. ¿Qué pasó con los hermanos de él? Jacob nos escribió el libro de Jacob, Santiago, perdón. Santiago escribió el libro de Santiago. Otro de sus hermanos era Judas, y nos escribió el libro de Judas. En el libro de Hechos nos habla de que toda su familia estaban ahí unánimes, todos juntos. ¿Ya? Entonces la familia del Señor, creo yo con todo mi corazón, al final, tarde, pero sí bebió de esa agua. Así que si ustedes tienen familia que todavía no han bebido de esa agua, tengan paciencia, algún día todos juntos estarán alabando, glorificando el nombre del Señor. Así que vamos a orar todos juntos. Gracias, déselo al Señor todo fuerte. Vamos a cerrar en oración y los hermanos que nos acompañan con la alabanza. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos, Señor, de acercarnos a ti, de conocerte en profundidad, Señor, a través de tu santa palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Bendice a todas las familias, Señor. Si hay personas aquí que necesitan de esa agua, Señor, por favor, háblales a sus corazones, Señor, que puedan buscar una iglesia, Señor. Aquí está la iglesia nuestra también, Señor, que puedan asistir y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres paciente con nosotros, eres misericordioso, Señor. Queremos beber de esa agua, queremos ser plenos en ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.